shadows, finding the spark, moving through scenes in the cinematic dark. Behind the surface, we find the truth in the games of our minds and the wisdom of youth. Behind the cue, the solution is clear. Across every genre, we're conquering fear. Behind the cue. Let the journey begin. Let the journey begin. Buenas y santas. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Cualquier día que este sea. Hoy quiero hablarle a dos personas al mismo tiempo. Al líder que está mirando sus reportes de rotación y que no entiende por qué los números no mejoran. Y obviamente a la gente que está sentada en el piso preguntándose si vale la pena quedarse. Este episodio es para los dos, porque la rotación en el BPO no es solo un problema de operaciones, es una experiencia humana y tiene dos lados de la misma historia. Todo el mundo habla de rotación en términos de porcentajes, de costos y de headcount. Y sí, los números importan y lo vamos a ver. Pero detrás de cada número hay una persona que llegó con ganas y en algún punto decidió irse, o simplemente fue empujada a irse. Y esa distinción importa más de lo que parece. Hoy quiero hablar sobre el costo real, que nadie calcula bien, de las causas que nadie nombra en voz alta, y de los líderes que retienen y los que destruyen, del lado oscuro que la industria prefiere no mencionar, y de lo que sí funciona, obviamente sin rodeos. Así que bienvenidos a Behind the Cue, yo soy Andy, y este es el episodio número 3. Pero antes de hablar de causas, quiero que hablemos de consecuencias, de dinero. Porque cuando el dinero está sobre la mesa, la conversación cambia. Reemplazar a un agente en un call center no es gratis. Y no me refiero solo al salario del primer mes. Me refiero al costo completo, el que muy pocas operaciones se sientan a calcular de verdad. Obviamente primero está el reclutamiento, publicar la vacante, filtrar candidatos, hacer entrevistas, procesar documentación, y eso toma tiempo. Tiempo de personas que tienen otras cosas que hacer, y pues obviamente en BPO el tiempo es plata. Luego viene el entrenamiento, el trainer que dedica días o semanas a un agente nuevo, los recursos, el espacio, y ya también siguen los supervisores que tienen que acompañar al nuevo mientras todavía no rinde al nivel del equipo. Y después viene lo que más duele, el tiempo de rampa o el ramp up. Ese periodo donde la gente ya está en el piso pero todavía no opera al nivel de alguien con experiencia. Las métricas están más bajas, los errores son más frecuentes y las escalaciones son más. Eso tiene un costo directo en calidad de servicio y una experiencia al cliente. Los estudios del sector estiman que reemplazar a un agente puede costar entre el 50 y el 200% de su salario anual. Eso depende del rol y la complejidad de la operación. Y ojo, eso es por agente. Ahora quiero que multipliques eso por la tasa de rotación promedio de una operación mediana y el número que sale es bastante incómodo. Pero hay algo más que no aparece en esa ecuación, ese costo invisible. El conocimiento que se va con el agente que renuncia, los procesos que tenían memorizados, las relaciones con clientes recurrentes, el contexto que solo se adquiere con tiempo. Eso no tiene precio en una hoja de cálculo, pero se siente cada vez que un cliente tiene que repetir su problema porque la gente que lo conocía ya no está. Muchas operaciones tratan la rotación como un costo operativo normal, mejor dicho, como si fuera el arriendo o la electricidad, algo que simplemente existe y que hay que pagar. Y mientras sigan viéndola así, no van a resolverla. La rotación no es un costo fijo, es un síntoma. Y como cualquier síntoma, tienen causas. Y quiero que vayamos a ellas. Y ahora bien, existen lo que son las causas reales. La respuesta más común cuando le preguntas a alguien que por qué se fue de un BPO es esta, el salario. Y sí, el salario importa, pero el salario casi nunca es la causa raíz.
Esa es la justificación más fácil de dar y la más fácil de escuchar. Porque si la respuesta es salario, pues la solución es simple, pagar más, ¿no? Pero, ¿y si no puedes? El problema no tiene solución y ya. Pero la evidencia no respalda eso. Hay operaciones que pagan exactamente lo mismo que sus competidores y tienen rotación del 15%, mientras que hay otras que pagan mejor y tienen una rotación del 80%. Y la diferencia no está en el desprendible de nómina. Pero entonces, ¿qué mueve realmente a la gente? Ya que estamos hablando de estos síntomas, el primero y el más común que se detecta siempre en las operaciones es la falta de reconocimiento. Y acá quiero hablarle directamente a la gente que está escuchando. ¿Cuántas veces hiciste algo bien? ¿Resolviste una llamada difícil, un chat difícil, un correo complicado? ¿Diste esa milla extra? ¿O algún día cubriste un turno que no era el tuyo y nadie lo notó? Ahora, ¿cuántas veces cometiste un error y la respuesta llegó en menos de 5 minutos? ¿Coincidencia? No, eso es un patrón, y ese es un patrón que agota. La gente no se va porque el trabajo es difícil, se va porque el trabajo es difícil y además es invisible. Otro síntoma bastante común que se encuentran son la cero visibilidad de carrera o oportunidades de carrera, o de crecimiento, como lo quieras llamar. A la gente nadie le cuenta el roadmap, nadie se sienta a decirle, mira, si en 6 meses tienes estas métricas, puedes moverte a este rol. Si te desarrollas en esta área, hay una oportunidad acá. Esa conversación cuesta 0 pesos y no pasa. Entonces la gente asume que no hay hacia dónde crecer. Y si no hay hacia dónde crecer, la pregunta natural es ¿para qué quedarme? Otro síntoma bastante común son las métricas que asfixian. El tiempo promedio de atención, adherencia, resolución en primer contacto, encuestas de satisfacción. Todo medido, todo evaluado, todo con consecuencias. Y cuando esas métricas están mal calibradas, cuando incentivan a velocidad en lugar de calidad, cuando castigan a la gente por problemas que son del sistema, la gente no renuncia al trabajo, renuncias a la presión. Otro de los síntomas más comunes que aparecen en la industria del BPO es la cultura tóxica. Un ambiente donde el chisme es moneda corriente, donde los favoritismos determinan quién avanza, donde el error se expone públicamente y obviamente el logro se celebra en privado. Y eso no lo resuelve ningún aumento de salario. Otro síntoma bastante común es el techo estructural. Y acá quiero ser justo con algo, porque no todo techo es culpa de un mal líder o simplemente de una mala cultura. A veces el techo es real y es estructural. ¿En qué sentido? Hay dos situaciones distintas que se confunden, pero que son lo mismo. La primera son las operaciones pequeñas. Una cuenta mediana, un solo supervisor, una estructura plana. Y la gente quiere crecer, el líder quiere desarrollarlo obviamente, pero no hay dónde. La pirámide tiene un solo escalón arriba y obviamente ya está ocupado. Y eso no es mala intención, es simple geometría. Y es honesto decirlo así, cuando una operación no tiene espacio para crecer, lo correcto es decírselo a la gente desde el principio. No dejarlo que descubra eso solo 2 años después o 3 años después. La segunda situación es un poco diferente. Y esta sí tiene una decisión consciente detrás. Y es la empresa que tiene espacio en papel, pero que nunca lo activa. Que no tiene un programa de desarrollo estipulado, que no tiene conversaciones de carrera o de crecimiento, y que cuando hay una posición disponible la llena desde afuera en lugar de mirar adentro primero. No porque no puedan, porque no quieren invertir en eso, sencillamente. El resultado para la gente es idéntico en los dos casos, un techo que no puede romper. Pero la causa es completamente distinta, y esa distinción importa, porque define qué se puede hacer al respecto. Si estás en una operación pequeña y el techo es real, eso no es un fracaso tuyo, es información. Y con esa información puedes decidir si te quedas a aprender todo lo que ese espacio puede darte o si es momento de buscar una operación con más recorrido. Si estás en una empresa grande que simplemente no invierte en su gente, eso tampoco es fracaso tuyo. Es una señal de cómo esa empresa ve a las personas que trabajan para ella. Y esa señal también es información. Y el sexto, que vamos a darle su segmento propio, el liderazgo. En el liderazgo existen los líderes que destruyen, los que se van y obviamente las roscas. La gente no renuncia a las empresas, renuncia a los jefes. Esa es una frase muy conocida y en el BPO tiene un peso particular porque el supervisor es la figura más cercana a la gente todos los días.
no hay distancia, no hay intermediarios. Si esa relación está rota o nunca se construyó, el agente no tiene razón para quedarse. Pero acá quiero hacer algo que no siempre se hace, hablar de los dos lados. De la gente que carga con un líder que lo destruye y del líder que lleva un equipo sin que nadie le ha enseñado cómo. Porque los dos existen y los dos merecen que los nombremos. Ya entrando en materia del líder, quiero que hablemos de los distintos líderes que existen en la industria. El primero de ellos es el líder flojo, que es el que gestiona por miedo y que usa la amenaza de una mala evaluación como herramienta de control en lugar de desarrollar a su agente. El que toma el crédito cuando los números están bien y obviamente reparte la culpa cuando están mal. El equipo lo sabe y siempre lo sabe. Él es el que en las sesiones de coaching dice, vas bien, sigue así, sin ningún contenido, sin identificar qué mejorar, sin una conversación de verdad. El que tiene favoritos y no lo esconde bien. Pero ¿de dónde viene? En muchos de los BPOs, el agente que tiene buenos números se convierte en supervisor. Punto. Pero a veces esto viene sin un entrenamiento en liderazgo, sin acompañamiento, sin nadie que le explique que manejar personas es un oficio distinto a tener buenos números. Un día eres el mejor agente del equipo y al otro día tienes 15 personas a cargo y nadie te enseñó cómo. Pero acá quiero decirle algo a ese supervisor que tal vez esté escuchando eso. Si te reconoces en algo de lo que acabo de decir, no porque seas mala persona, sino porque nadie te preparó para ese rol, eso tiene solución. El liderazgo se aprende, pero hay que querer aprenderlo. Lo que no tiene excusa es el líder que tuvo todas las herramientas y eligió no usarlas. Ese también existe y también hay que nombrarlo. Ahora quiero hablar de ese líder que no le importa que te vayas o que la gente se vaya. Este es diferente al líder flojo y en algunos sentidos es peor, porque al menos el líder flojo tiene una reacción cuando alguien renuncia, pero este no. Para este líder la rotación es neutral, es parte del paisaje. Entra uno, sale otro, el headcount se repone y la vida sigue. Nunca hace entrevistas de salida, no porque no tenga tiempo, sino porque no quiere saber. Prefiere no saber porque saber implicaría tener que cambiar algo. Y acá hay algo que quiero decirle directamente a la gente. Si tu líder no reacciona cuando alguien del equipo se va, si no hay ninguna conversación, ningún análisis, ningún intento de entender qué pasó, eso te dice algo importante sobre cómo te ven a ti también. No eres una persona en ese esquema, eres un recurso y los recursos se reemplazan. Y eso no está bien y no tienes por qué aceptarlo como algo normal. Y a los directores y gerentes que escuchan esto, si tienen supervisores así en su equipo y lo saben y no han hecho nada al respecto, eso también es una decisión. Y tiene consecuencias en los números que revisan cada semana. Ahora quiero hablar de algo bastante interesante y es el quiebre buscado. Este es el que menos se habla, pero es el que más daño hace. Hay líderes y hay operaciones enteras que no pueden despedir a alguien directamente, ya sea por regulaciones laborales, por procesos internos o simplemente porque no quieren asumir el costo. Entonces, construyen un caso. Pero ustedes se preguntarán ¿y cómo funciona eso? Sencillo. Se empiezan a acumular pequeñas infracciones que de manera individual no justifican nada, llegadas tarde y cosas así. Ajustan las métricas de formas que hacen que la gente nunca alcance el objetivo. Asignan tareas diseñadas para generar errores. Crean un ambiente tan incómodo que la gente termina renunciando solo. Y cuando la gente renuncia, la narrativa es decidió irse. No hay despido, no hay costo, no hay nada. Si eres agente y estás viviendo esto, de repente tus métricas cambiaron sin explicación clara. De repente hay quejas que antes no existían. De repente cada cosa que haces está bajo escrutinio. Es posible que estés en medio de un quiebre buscado. Documenta todo, desde ya. Tus comunicaciones, tus evaluaciones, los cambios en tus condiciones. No para que vivas en paranoia, sino porque si llega el momento de reclamar, los documentos son lo único que te protege. Ahora quiero hablar de algo que existe en todas las compañías y no solamente es exclusivo del BPO, y son las roscas. Todo el mundo sabe que es una rosca. Todo el mundo ha visto una y muy poca gente habla de ellas abiertamente. Para los que no entienden bien el concepto o no saben qué significa, la rosca es un grupo cerrado, ya sea formal o informal,
que decide quién avanza y quién no en una operación, quién se entera de las oportunidades primero, quién recibe los proyectos buenos, quién tiene la protección del liderazgo y quién no. No opera por mérito, opera por cercanía, por lealtad personal, a veces por amistad y a veces por intereses que no tienen nada que ver con el trabajo. Y en el BPO la rosca tiene una dimensión particular porque las operaciones son grandes y las relaciones son intensas. Y pues obviamente todos nosotros pasamos más horas con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias. Y eso básicamente es lo que lleva a que uno conozca bien a las personas y a cuidarlas. Y a veces eso que empieza como cuidado se convierte en algo que excluye a los que están afuera. Pero, ¿qué hace la rosca con la rotación? Expulsa a la gente buena que no quiere jugar ese juego. El agente que trabaja duro, que tiene buenos números, que no necesita del grupo para avanzar. Ese agente eventualmente choca con el techo invisible que pone la rosca. No lo dicen, no hay una conversación. Simplemente las oportunidades nunca llegan, los proyectos se van para otros y un día ese agente decide que ya no tiene sentido quedarse y la operación pierde exactamente a la persona que más le convenía retener. Y al gerente o director que está escuchando, si en tu operación hay una rosca que todos conocen y nadie desmonta, el costo de esa rosca aparece en tu reporte de rotación cada mes, con nombre y apellido de las personas que se fueron. Pero, ¿qué pasa cuando un buen líder se va? Y acá quiero hablar de algo que casi nunca se menciona en las conversaciones sobre rotación. ¿Qué pasa cuando el líder que sí era bueno renuncia? Porque eso también pasa. Los buenos líderes se van por mejores oportunidades, por agotamiento o simplemente por razones personales. Y cuando se van, dejan un vacío que en el equipo se siente de inmediato. Si eres agente y tu supervisor, con quien tenías una relación real, que conocía tu nombre, que te daba retroalimentación de verdad, que tal vez era también tu amigo, un día llega y te dice que se va. Eso duele. Y está bien que duela, porque no solo es perder un jefe, es perder a la persona que te veía, la que entendía el contexto de tu trabajo, la que había construido contigo una dinámica que funcionaba. Y lo que viene después es difícil, porque llega la incertidumbre de quién llega. El nuevo líder que llega sin contexto, que tiene que aprender todo desde cero, que trae sus propias dinámicas y sus propias formas de hacer las cosas. Y a veces la transición sale bien, a veces el nuevo líder es mucho mejor que el anterior. Pero muchas veces, en la incertidumbre, en el vacío entre el liderazgo y otro, el equipo pierde personas que aprovechan ese momento para buscar otras opciones, que sin el ancla de ese líder que los retenía deciden que es un buen momento para moverse. Las operaciones que entienden esto gestionan las transiciones de liderazgo como lo son, momentos de alto riesgo para la retención, y no las dejan al azar. Se aseguran de que haya continuidad, comunicación y que el equipo sepa que, aunque cambie la persona, el contexto y el cuidado no desaparecen. Las que no lo entienden simplemente pierden gente que no tenían por qué perder. Y ahora bien, quiero que hablemos sobre el lado que nadie te cuenta. Hasta acá hemos hablado de causas reales, de cosas que pasan y que se pueden mejorar. Pero hay otro lado, el lado que no es negligencia ni mal liderazgo, y es el lado que es estrategia. De lo que estamos hablando es derrotar personal antes de que cueste. Y existe en el BPO la práctica de gestionar la rotación como herramienta para evitar obligaciones laborales. Hay momentos específicos en la vida laboral de un empleado donde la empresa adquiere obligaciones más significativas, llámese cesantías, primas o liquidación. Y hay operaciones que sistemáticamente no renuevan contratos justo antes de esos momentos. No porque la gente no esté funcionando, sino porque renovar implicaría asumir costos que prefieren evitar. El agente termina el contrato sin entender bien por qué. Le dicen que bajó el volumen, que hubo un ajuste, que las cosas cambian. Y sigue adelante porque no tiene otra opción. Eso no es rotación natural, eso es una rotación diseñada. Y es una de las prácticas más deshonestas del sector. También existen las métricas de rotación maquilladas, y que son las métricas que se reportan al cliente y que no siempre reflejan la realidad. Hay formas de calcularlas que suavizan los números, eso es excluyendo ciertos tipos de salidas, promediando en periodos más largos
separando rotación voluntaria e involuntaria de maneras muy convenientes. El cliente toma decisiones obviamente basándose en esos números. Si están maquillados, pues las decisiones están basadas en información falsa. Y eventualmente, siempre eventualmente, la realidad aparece. Y cuando aparece, es mucho más cara que si se hubiera dicho la verdad desde el principio. Ahora quiero que hablemos sobre el costo humano que no está en ningún reporte. Detrás de cada número de rotación hay una persona que apostó por un trabajo, que organizó su vida alrededor de ese horario y que tal vez rechazó otra oportunidad para quedarse, que llegó con ganas y que en algún punto decidió o fue obligada a irse. Eso tiene un impacto real en su confianza, en su visión de la industria, en si va a recomendar ese trabajo a alguien más. Ese impacto no aparece en ningún dashboard, pero existe. Como industria, tenemos la responsabilidad de nombrarlo. Eso es el lado que nadie cuenta y acá te lo estamos contando. Bueno, ya después de que hablamos un poco sobre la parte negativa de la rotación, ahora quiero que veamos también la parte positiva. Quiero que hablemos sobre esas operaciones que sí retienen. Ya le dimos duro al problema con la situación de la rotación, así que hablemos de lo que sí funciona. Pues las operaciones con baja rotación tienen algo en común, y es un liderazgo que no es un accidente. ¿A qué me refiero? Que no es que tuvieron suerte con los supervisores, sino que invirtieron en desarrollarlos. Tienen formación real de líderes y tienen conversaciones de desempeño que van en ambas direcciones. A lo que me refiero es que no el supervisor evaluando a la gente, sino también el agente evaluando al supervisor, y eso cambia todo. Tienen conversaciones de carreras reales y frecuentes, no una vez al año, o sea, en el appraisal que pasa normalmente en la industria. Y esto pasa de manera regular. El supervisor sabe hacia dónde quiere ir cada persona de su equipo y hay un plan para ayudarle a llegar. Y eso no cuesta dinero, cuesta tiempo y atención, pero genera una lealtad que ningún bono va a comprar. También miden lo correcto, porque a la final no es solo productividad. Miden la satisfacción del equipo, revisan el clima laboral, si la gente recomendaría trabajar ahí. Y cuando esos números bajan, actúan antes de que la rotación suba, no después. Y pues tratan a la gente como el profesional que es. No como un recurso intercambiable, como alguien que tiene habilidades, que tiene ambiciones, que tiene una vida fuera del piso y que eligió estar ahí. Ese reconocimiento cuando es genuino se nota, y la gente que se siente vista no tiene prisa por irse. Y bueno, ya estábamos dando las últimas pataditas de este capítulo, así que quiero que hablemos un poquitico sobre mito o realidad, que es el segmento fijo de Behind the Queue. Y hoy hablaremos de 3 mitos sobre rotación en BPO, como siempre sin diplomacia innecesaria. El mito número 1, la rotación alta es inevitable en el BPO, y eso es un mito parcial, pero es un mito. Es cierto que el BPO tiene características que hacen la retención más difícil. Trabaja por turnos, alta presión, contacto emocional constante, y eso es real. Pero difícil no es lo mismo que inevitable. Hay operaciones en el mismo mercado con el mismo perfil de agente, pagando salarios similares, pero con una diferencia de una rotación del 20% y otras con rotación del 120%. La diferencia no es el sector, es simple gestión. Decir que la rotación alta es inevitable es una forma conveniente de no tener que resolverla. El mito número 2, si pagas bien, la gente se queda. Y eso es un mito. El salario es condición necesaria pero no suficiente. Si pagas mal, pierdes gente. Pero si pagas bien y el liderazgo es tóxico, si no hay crecimiento visible, si hay una rosca que bloquea el avance de quien no pertenece, igual se van. El salario abre la puerta, pero lo que hace que la gente quiera quedarse es todo lo demás. Mito número 3. El agente que renuncia es el problema. Y eso es un mito, y este me lo tomo de manera personal. Cuando alguien renuncia, la pregunta automática en muchas operaciones es ¿qué le pasó a ese agente? No, ¿qué le fallamos nosotros? La renuncia de un agente es información. Es la operación diciéndote algo que no te estaba diciendo de otra manera. Ignorarlo o culpar a la gente que se fue garantiza que el problema siga. En la mayoría de los casos el agente que renuncia no es el problema, es el síntoma. Pero en una gran parte de los casos el problema está arriba.
Y bueno, esto, amigas y amigas, fue Behind the Cue, episodio número 3. Si llegaste hasta aquí, ya sea como un líder, como agente o como alguien que ha sido los dos en los distintos momentos de su carrera, te lo agradezco de verdad. Este episodio lo quería hacer desde hace tiempo porque la rotación no es solo un número en un reporte. Es gente, es decisiones. Y es lo que pasa cuando una industria no se mira a sí misma con honestidad. Y esa mirada honesta, eso es Behind the Cue. Pero, ¿y qué viene en el próximo episodio? Bueno, vamos a hablar de las mujeres que lideran esta industria. Porque el BPO tiene una paradoja que pocos se detienen a nombrar. Es una industria con mayoría de mujeres en el piso, pero con una gran mayoría de hombres en la cima. Pero bueno, ¿y cómo llegaron las que sí llegaron? ¿Qué tuvieron que hacer diferente? ¿Qué tuvieron que ignorar, soportar o demostrar 2 veces para que les creyeran? Y lo más importante, ¿qué cambia en una operación cuando una mujer lidera? Y obviamente va a ser una conversación que esta industria necesita tener en voz alta y la vamos a tener. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que lidere un equipo y necesita escuchar esto, con alguien que está pensando en renunciar y quiere entender por qué se siente como se siente, con alguien que vivió un quiebre buscado y pensó que era su culpa, y obviamente con alguien que conoce una rosca de cerca. Me encuentras en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez, escríbenos a behindtheque52@gmail.com, busca Behind the Cue y ahí estamos. Esto fue Behind the Cue, yo soy Andy y nos vemos al otro lado del cue, cualquier día que este sea. The signal fades into the deep. Secrets that the circuit keeps. Find the resonance in the frequency as we leave the strategy. Orbit the narrative we spun before the analysis is done. Behind the cue, the light is clear, finding the wisdom, shedding the fear. Across every genre, we resolve the day. Behind the cue, we find our way. Behind the cue, behind the cue. Go on.